8:41 de la mañana. A esta hora todos los papitos, mamitas, abuelas, tíos que estén conectados a Mañanas con Uno deberían saber que 1 de cada 5 adolescentes podría sufrir en cualquier momento de su vida, bueno, en esta etapa de adolescencia, de depresión. Si le da uno, ¿cómo eran los pelados? Imagínese, hay gente que dice, ay, pero es que ¿por qué se quejan? ¿Qué problemas puede llegar a tener un adolescente? Pues cada etapa de la vida trae su afán y hay muchos adolescentes que están pasando por eso. La depresión juvenil es un problema que en los últimos años se ha incrementado. En los casos más graves, el paciente afectado puede recurrir al suicidio. Existen ciertos aspectos que pueden identificar a una persona con depresión: tristeza recurrente, falta de interés, bajo rendimiento escolar, insomnio, relaciones complicadas con la familia o con los amigos. Para hablar bien acerca de este tema y con mucha responsabilidad, hoy nos está acompañando el doctor Juan Sebastián García, psiquiatra de la clínica Mederi. Doctor García, bienvenido a Mañanas con Uno. Muchas gracias. Para comenzar, ¿a qué edad se le puede llamar adolescencia? ¿O desde qué edad somos adolescentes? Digamos que en términos generales hablamos de la adolescencia a partir de los 12 años. De todas maneras hay un tema cultural y de desarrollo, digamos, que ha ido variando eso, pero digamos que en términos generales pues hablamos de adolescentes desde los 12 años. ¿Cuáles son los temas más frecuentes o problemas más frecuentes por los que los niños se llegan a deprimir? La depresión es una enfermedad, digamos que para entendernos, multicausal. Digamos que no podemos atribuirlo solamente a una causa. Normalmente confluyen muchas cosas para que un adolescente o una persona en un momento dado tenga una depresión. Pues sabemos que hay un componente genético y o hereditario importante, pero pues no es el único factor y hay muchas otras cosas relacionadas. Que atrae uno la carga de los papás también y después sale por ahí en el ADN. Exacto. Y por ahí, por el camino, pues digamos que van apareciendo otros elementos que favorecen que la depresión se exprese en un momento dado. Y uno como tiene que detectar, como tiene uno que estar alerta. Yo, por ejemplo, mi hija tiene 11 años, ya me toca estar como mosca, que ya va a entrar a esa etapa de los 12 años para allá. Entonces, a ver si se le sale algo mío o algo de la mamá. Hay que estar uno muy atento como padre. Ok. Pues es una pregunta frecuente, entre otras porque tenemos la visión de los adultos y en la cual pues digamos que la descripción que nos acaban de dar es pues más o menos eso, digamos que una tristeza recurrente, de que la persona digamos que claramente pues se ve triste, pero muchas veces en los adolescentes la expresión es distinta, en el sentido de que por ejemplo un tema de irritabilidad, de problemas de comportamiento, a veces es la expresión de una depresión. De manera que eso a veces posterga el diagnóstico porque pues no se enfoca bien o se piensa que es otra cosa, que es parte de la edad, que es la rebeldía normal de la adolescencia y pues digamos que se omiten otras cosas que puedan estar pasando. Línea telefónica abierta 410-7325 para cualquier consulta que tengan acerca del tema del día, que es depresión juvenil, con el doctor Juan Sebastián García. Mientras recibimos esa llamada tenemos más preguntas, doctor, para usted. ¿La depresión se puede dar por estrés? La depresión, pues como decíamos, tiene muchas causas habitualmente, digamos que puede ser un factor desencadenante, un detonante, digamos que de la depresión, pero casi nunca digamos que es la única causa. Normalmente pues hay otras cosas atrás que pues favorecen que en un momento dado una situación de estrés pues se exprese como depresión. Mencionemos esas causas más comunes, digamos el estrés escolar, ¿podría ser? Podría ser el estrés escolar, en relación también con eso, el matoneo, en relación con eso, problemas a nivel social, digamos que ese es un aspecto a veces que no se tiene en cuenta. La mala relación de los padres también. Problemas también, digamos que estresores a nivel familiares, en mala relación con los papás o entre los papás. Me contaban un caso de, por ejemplo, una niña que a los 10 años, no sé si se puede llamar ya preadolescente o adolescente, que se alejó de sus compañeritas, de sus mejores amigas del colegio y entró como en una depresión. ¿Eso podría ser depresión? También, pues habría que ver, hay muchas otras causas, digamos, por las que puede pasar eso, pero digamos que en un adolescente o en un niño, digamos, que empieza a aislarse y que no es una conducta habitual, pues normalmente es algo para ponerle atención. Pero, ¿cómo puede estar uno alerta? Porque yo por lo menos le digo a Micaela, mi amor, tú tienes derecho un día a estar triste, eso, si estás triste, fresca. Y exprésame, listo, pero ya de ahí a que pase un día, 2 días, ahí sí ya tenemos que, ¿cierto? Pero
¿Cómo puede uno estar... O sea, como los signos de alerta. Alerta para detectar, miércoles mi hijo la está pasando mal, me lo voy a llevar donde un psicólogo, le voy a preguntar algo. Ok, bueno, yo creo que de ahí parte también un tema y es, pues, digamos que se ha popularizado mucho el término de depresión para cualquier persona que está triste en un momento dado, y la depresión es otra cosa, es una enfermedad, es una cosa mucho más definida. Entonces, una cosa es estar triste, otra cosa es estar con una depresión. Ahora, ya digamos que particularizando en eso, pues como decía, por ejemplo, cambios bruscos en el estado de ánimo del adolescente, no solamente de estar triste, sino como decía, de estar muy irritable, tendencia al aislamiento, digamos que también sería otro síntoma de alarma. Por ejemplo, bajo rendimiento académico, digamos que de un adolescente que venía bien en el colegio y su rendimiento empieza a decaer, esos son, digamos que síntomas como para tener en cuenta. Estamos hablando de la depresión juvenil. Ya nos dijiste que más o menos a los 12 años se comienza la adolescencia. ¿Hasta qué edad iría esa llamada depresión juvenil? Bueno, ahí el asunto cambia mucho porque pues hay muchos adultos jóvenes que funcionan como adolescentes, es decir, por cosas culturales, por trabajo, por estudio, pues realmente digamos que ponerle un límite de edad preciso, decir de 18 años, 16. digamos que hay muchas personas que tienen más de 18 años y siguen comportándose como adolescentes o operativamente es como si fueran adolescentes, de manera que ahí sí el límite no es tan claro. O por el contrario, hay digamos que personas de 15 años que han tenido toda una vivencia, digamos que ya lo sacan, que son muy maduras para su edad y que pues, digamos que ahí sí hablar de adolescencia es complicado. Claro. Tenemos una llamada acá en Bogotá. Isabel, hola, buenos días. Sí, señor, buenos días. Pues me parece muy interesante el tema, sobre todo que sea una alerta para los padres que en ocasiones se han descuidado tanto de los niños. Ve uno, por ejemplo, que se la pasan es con el celular y en ocasiones en un restaurante pues también le pasan el celular al niño. Hemos visto, por ejemplo, en un restaurante fuera de Bogotá, que una niña lloraba y le decía, es que tú me pellizcas, y la niña no había hecho nada. Entonces nadie veía cómo era que la pellizcaba, pues la mamá tenía la mano por debajo pellizcándola porque es una señora que parecía que tenía mucho estrés, según escuchamos luego. Entonces también ese estrés les ayuda el mantener el celular a toda hora porque no están aprovechando esos momentos de estar con sus hijos. Entonces, doctor, muy interesante, muchas gracias y ojalá que los padres y madres puedan corregir ese error y los abuelos, porque ya soy abuela, para que no ocasionemos esas perturbaciones posteriormente a los niños. Un abrazo. Muchas gracias a ti, un abrazo. Pasar muchas horas en el celular para un adolescente o para cualquier persona lo puede llevar a ser depresivo. Más que, digamos que esa conducta por sí misma, digamos que pueda llevar a depresión, de alguna manera, si no es lo habitual, de pronto podría... O el tipo de contenido que vea. Bueno, también es cierto, pero pues digamos que sí valdría la pena, digamos que estar atento si no es una conducta habitual y digamos que la persona en un momento dado empieza, digamos que a refugiarse más en eso que en las conversaciones en la vida real o que las interacciones sociales reales. Eso sería algo más para tener en cuenta. Claro. Hay más preguntas, doctor. ¿Cuándo se debe tratar la depresión? Bueno, esa es una pregunta súper importante, pues como aclaraba ahorita en un principio, una cosa es estar triste, cosa que nos pasa a todos y es parte de la vida normal, y otra cosa es tener depresión, que como hablamos es una enfermedad, es un trastorno. Ahora, a la hora, digamos que definir el manejo, pues digamos que nosotros tenemos en cuenta el tiempo de evolución, la severidad de los síntomas, y de acuerdo a eso, pues determinamos cuál es el manejo adecuado en cada caso. Un poco la tendencia siempre es a pensar que el manejo de entrada va a ser farmacológico y obviamente pues hay una serie de prevenciones al respecto. En algunos casos pues no sé, es de utilidad la medicación, pero lo cierto es que para la mayor parte de adolescentes y de personas jóvenes pues el manejo digamos que inicialmente es más de psicoterapia. Entonces pues digamos que... Inicialmente psicólogo, después psiquiatra o quién... Bueno, digamos que no necesariamente, pues obviamente los psicólogos, ese es como su campo de su dominio, pero digamos que en psiquiatría y en psiquiatría infantil, pues también nosotros podemos hacer este abordaje de la psicoterapia. Ahora, en un momento dado, pues ya cuando se requiera un manejo farmacológico, pues ya digamos que eso ya es manejo del psiquiatra infantil, que pues, somos las personas capacitadas para formular y para mirar otras cosas. A veces siento yo que se puede cometer el error es... Listo, entonces tú, Pepito, estás deprimido, hay que llevarte al médico. Y no creería, digo, yo creería que es toda la familia la que debería ir.
Sí, habitualmente y en los adolescentes y niños en general tiene pues mucho peso, digamos que el entorno, digamos que habitualmente pues la intervención que uno hace siempre pues implica hablar con los familiares, las personas significativas que a veces no necesariamente la familia y mirar pues digamos que otras cosas pueden estar pasando porque con mucha frecuencia hay factores digamos que del entorno que están favoreciendo eso. Y es que muchas veces ese niño o esa niña no se vuelven depresivos por su presente, sino por lo que han vivido en etapas más tempranas cerca a su mamá o a su papá, de pronto una familia disfuncional, ¿no, doctor? Sí, y eso es un tema muy frecuente en nuestro país, digamos, como todos estos problemas a nivel del desarrollo y problemas, digamos, que a nivel familiar, que pues, se traducen en problemas más adelante, depresión, de comportamiento, consumo de drogas, etcétera. ¿Cuál familia no es disfuncional? Bueno, pero digamos que hay grados de disfuncionalidad. Sí, eso, más bien. ¿Qué tanto sufrió el niño en su etapa más infantil? Otra cosa importante es la automedicación. Ahorita en el mercado se consigue también mucho antidepresivo, en pastillitas, en geles y demás. ¿Es conveniente para los adolescentes? Bueno, es un tema delicado, digamos que hay como de extremos, digamos que hay personas que miran, digamos que los medicamentos con efecto psiquiátrico con mucha prevención, pero también está esa otra vertiente en el cual pues hay muchas cosas de uso común y pues digamos que se hace un uso indiscriminado de eso. Lo cierto es que pues, en la medida de lo posible siempre recomendamos una valoración profesional que nos permita, digamos que pues, determinar si en realidad hay o no hay una depresión, mirar si hay otras causas que puedan ser intervenibles y de que parezcan una depresión y se establezca si en realidad se justifica o no el uso de un medicamento, porque todas estas cosas tienen riesgos y muchos de estos medicamentos de venta libre, pues sabemos, por ejemplo, presentan digamos que problemas a nivel hepático, por ejemplo, generan, digamos que ciertos cambios que pueden ser peligrosos en un momento dado. Doctor, ¿uno debe ir a un psiquiatra o a un psicólogo de acuerdo a como se lo dicte su corazón? Sí. Sabemos que hay muchas prevenciones, tenemos como la idea de que ir al psiquiatra eso es como para los locos, sí, de que eso ya sí, está, mejor dicho, tiene que estar uno llevado, pero lo cierto es que no, digamos que nosotros pues tenemos digamos que la capacidad y hemos tenido la formación para manejar ese tipo de cosas y eso no implica de que la persona esté como digo loco o de que ya de entrada lo tengamos que medicar o de que nos toque hospitalizarlo, no, o sea, pues digamos que yo creo que hay un tema también de prevenciones frente a nuestro trabajo, pero lo cierto es que tenemos una formación para pues ayudar en esos problemas que pues hay que reconocerlos. Yo he estado con psiquiatra y con psicólogo y debo recomendar que decir que la paso mejor con el psiquiatra. En su caso en particular, Julito. Sí. Preguntas en redes sociales. Un niño con depresión puede, Mariana, un niño con depresión puede volver a sentir depresión en su juventud. ¿Esta no desaparecerá? Bueno, muy buena pregunta porque nos lleva a un tema que es la recurrencia. Digamos que sí sabemos que personas que han tenido un episodio depresivo en su vida tienen mayor riesgo de desarrollarlo a lo largo de su vida. Es algo relevante, no podemos determinar con certeza pues, de que lo va a presentar en algún momento de su vida, pero hay un mayor riesgo de que a lo largo de la vida vuelva a tener otro episodio en un momento dado. O sea, hay depresiones crónicas. Hay depresiones crónicas y depresiones recurrentes. Digamos que muchas veces los síntomas nunca mejoran o mejoran pero no del todo, o mejoran bien pero en un momento dado vuelve a recurrir el cuadro. Antes de la llamada telefónica, ya tenemos a alguien en línea. Doctor, le quería hacer una pregunta. ¿Los niños con autismo leve o severo sufren depresión? ¿Pueden sufrir depresión? También. Todas estas condiciones, digamos que del desarrollo, autismo, discapacidad intelectual, tienen mucho mayor riesgo de sufrir depresión. Y eso es una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta porque hay otros problemas, porque les preocupa más a las personas de su alrededor que tienen, no sé, problemas de comportamiento y resulta que digamos que se pasa por alto eso. Pero claro, son personas que tienen un mayor riesgo de tener depresión en un momento dado. Muy bien. Tenemos llamada telefónica. Roxana, hola. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu pregunta, Roxana? Gracias. Quisiera, doctor, tengo un hijo adolescente y este tema es súper importante para mí. Veo que su grupo de amigos, muchos reinciden en el tema de que están depresivos y casi nunca se identifica el porqué de la depresión. A veces ellos dicen que no hay una razón ni un motivo. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Qué debe hacer uno para identificar exactamente el motivo de la depresión? No siempre es tan fácil determinar una causa precisa, digamos que a veces hay como eventos desencadenantes, digamos que temas digamos como del entorno del joven, que pues a veces le implica uno también meterse en su mundo, ¿no? Pero como decía, digamos que habitualmente para tener una depresión propiamente dicha,
pues no es suficiente solamente algún incidente o un evento puntual. Muchas veces, como decíamos, se combinan una serie de factores para que en un momento dado pues el joven, el adolescente, exprese estos síntomas de depresión. A veces sí, eso genera mucha culpa en la familia, de que es que si yo hubiera hecho algo, si hubiera dejado de hacer, pues muchas veces ni siquiera encontramos una causa precisa y pues no por eso va a cambiar el manejo, van a cambiar las cosas. Lo que sí es cierto es que es muy importante pues el estar muy atentos al comportamiento, a las cosas que suceden alrededor del adolescente y de que, como decía alguna oyente antes, digamos que muchas veces no hay un acompañamiento suficiente por parte de los padres y los cuidadores y muchas veces pues ya cuando se dan cuenta vemos esto. Bueno, doctor, tenemos más preguntas en las redes sociales, @mananascon1. Y esta es de Lina. ¿Trastorno bipolar son lo mismo o es lo mismo que la depresión? No exactamente, digamos que vuelve y juega, el término bipolaridad también se ha popularizado mucho y la bipolaridad o el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad muy diferente, pues es una enfermedad diferente que tiene un tratamiento distinto y de que pues tiene unas implicaciones grandes, o sea, esto no se trata solamente de que es que un día estoy contento y al otro día estoy triste, no, eso no tiene nada que ver, una cosa es esos cambios y otra cosa es tener un trastorno afectivo bipolar. Ahora, dentro del trastorno afectivo bipolar, algunas personas pueden tener episodios depresivos, cosa que digamos que pues sí sería como el punto de contacto, pero no es lo mismo hablar de un trastorno depresivo mayor que de una enfermedad bipolar. Son dos enfermedades diferentes que en ambas cursan los pacientes con depresión, pero las características de cada enfermedad son diferentes. ¿Existe la depresión colectiva? ¿Que todos los alumnos de un salón se pongan depresivos o que si se contagia, entre comillas se contagia, digamos que si el niño, el jovencito anda con amigos muy depresivos, ¿también puede caer en eso? A nuestro salón se le pegó en octavo cuando perdíamos álgebra. Eso era depresión colectiva. Sí, ahora, más que eso, digamos que lo que sí se tiende a, o lo que tendemos a ver es conductas, digamos que de imitación y digamos que empiezan a ver, llamamos clústeres de ciertas conductas como por ejemplo de cortarse. Digamos que muchas veces lo que uno ve es más esa expresión de que se contagian ciertas conductas más que propiamente la depresión, digamos que se contagie por sí misma. Ahora, también es cierto que muchas veces personas con cosas parecidas en cuanto a esto tienden a buscarse y terminan, digamos que retroalimentándose muchas veces como sus síntomas y sus dificultades, pero digamos que lo que más tendemos a ver que se agrupa son ese tipo de cosas. ¿Sería conveniente entonces que si papá o mamá detecta que su hijo está andando con amiguitos depresivos, los aleje o mejor que trate de ayudar a eso? Bueno, de que trate de ayudarlos y de que pues, se hablen de estas cosas. Estos temas, digamos que tienden a ser tabú en nuestra sociedad, digamos que hablar de la depresión y de cosas de salud mental es un problema, de manera que pues la idea también es como que estos temas se puede hablar y de que pues, son cosas que también atañen a nuestra salud y que pues, en un momento dado requieren atención. Doctor, y nos siguen escribiendo en redes sociales, que lastimosamente no alcanzamos a graficarlas. Omar Toro pregunta, ¿la timidez desencadena depresión? Bueno, el tema de la timidez por sí solo, digamos que pues, es un poco en el aire, digamos que necesitaríamos mirar si lo que llama timidez pues realmente es un rasgo de personalidad como cualquier otro que podamos tener, o ya estamos hablando de una cosa que llama fobia social, que es un trastorno en el cual pues digamos que el adolescente sí tiene grandes dificultades a nivel de socialización y sí sabemos que esto es un factor de riesgo importante para depresión. Pero habría que ver, digamos, que esta timidez a qué obedece, pues antes de, digamos, que asociar directamente lo uno con lo otro. Tenemos más preguntas, televidentes. ¿Comer mucho es síntoma de depresión? Por sí solo, pues digamos que es difícil de establecer si es o no, digamos que algo de depresión. Ahora, como decíamos ahorita, si eso se acompaña, por ejemplo, en que la persona, digamos que tiene muchos cambios en el humor y los cambios son constantes en el tiempo, si además de eso, por ejemplo, hay tendencia al aislamiento, si las personas empiezan a tener un pensamiento muy negativo, de sentirse mal consigo mismos, de no verle sentido a las cosas, de hablar, por ejemplo. ¿La ansiedad se relaciona con la depresión? Sí, digamos que es frecuente, sobre todo en las adolescentes, ver este par de síntomas de la mano. De hecho, muchas veces, digamos que lo que más notan los familiares son la ansiedad más que la tristeza, y cuando vamos a evaluar al niño ansioso, nos encontramos con que hay una cantidad de síntomas depresivos detrás de. O sea, ahorita hablaba el doctor de la obesidad, o sea, también puede llevar a un niño a sentirse mal. O puede ser un síntoma, bueno, sí, también es cierto, digamos que muchas cosas, digamos que de figura corporal y de no sentirse bien consigo mismo puede, digamos que estar relacionados con eso, pero muchas veces los cambios en el apetito son un síntoma adicional dentro de la depresión, como lo pueden ser, ya habíamos hablado de los cambios del humor, cambios del comportamiento, bajo rendimiento, un síntoma más puede ser ese. En conclusión,
¿Qué deben hacer los padres de familia que nos estén viendo ahora o de pronto los acudientes, los abuelitos, tíos, si sospechan que el jovencito que está en la casa tiene depresión, doctor? Bueno, lo principal o lo primero, digamos que en este campo es, pues, digamos que reconocer de estas cosas. A veces se tiende a pensar que esto son cosas transitorias, que eso es parte de la vida normal y no necesariamente. De manera que yo creo que lo primero es también pues reconocer que esto puede ser un problema en un momento dado, hablar con el adolescente de estas cosas, intentar, digamos que, adentrarse en su mundo y entender un poco más de lo que está pasando a su alrededor, y que, pues, digamos que si identifican algunos de los síntomas de los que hemos hablado, pues la idea sí es buscar una ayuda profesional oportunamente y no esperar a que pues aparezca una complicación, como pues ya hemos hablado o ya han hablado ustedes, por ejemplo, el suicidio, consumo de sustancias, problemas graves de comportamiento, que ya digamos que es cuando el cuadro está complicado. O también que quieren tratar la depresión algunos padres con los gritos. ¡Ah! Ríase, párese, salga, haga algo. Tiene todo para ser feliz. Y sí, tiene todo, no ¿qué le falta? Sí. Hasta luego. Entonces, a las malas. A las malas, y pues a las digamos malas que tampoco. A las malas tampoco, y esto digamos que es una cosa pues que nace, es decir, nadie se propone estar triste. Sí, porque uno quiere. Ni se es culpable ni se es culpable, porque pues también muchas veces se tiende a ver eso de como que el paciente es el culpable de que es que no pone de su parte, y pues no, digamos que en realidad está sufriendo, en realidad digamos que hay unos problemas que se salen de su control y que pues por eso la idea es ayudarle con eso. Por supuesto que sí. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, ilustrado sobre este tema. Si los televidentes tienen más preguntas, ¿dónde pueden consultar? Bueno, en la página web de Mederi pues tenemos los contactos para pues, resolver dudas, inquietudes, pues porque a veces hay cosas digamos que pueden requerir como una particularizada. Claro que sí. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente.